¿Estamos siendo testigos del cumplimiento de las profecías del Apocalipsis en nuestros días? Esta pregunta resuena en el corazón de muchos creyentes mientras observamos los rápidos cambios que están ocurriendo en el mundo. Las señales que apuntan hacia la cercanía de la gran tribulación parecen hacerse cada vez más evidentes. En nuestra era, vemos cómo el poder se concentra de manera acelerada a nivel global. Las naciones se unen bajo banderas comunes, formando alianzas que trascienden fronteras y culturas. Este escenario emergente parece preparar el terreno para un gobierno mundial, tal como se describe en el libro de Apocalipsis. La tecnología avanza a pasos agigantados, permitiendo un control y una vigilancia sin precedentes. Los sistemas financieros se entrelazan, acercándonos a una economía global unificada. Estos desarrollos, aunque aparentemente benignos, podrían ser el preludio del sistema descrito en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18, donde se habla de una marca sin la cual nadie podrá comprar ni vender. El clima político y social también refleja las advertencias bíblicas. Vemos un aumento en los conflictos tanto entre naciones como dentro de ellas. La inestabilidad económica, las pandemias y los desastres naturales sacuden los cimientos de nuestras sociedades, recordándonos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24 versículos 6 al 8, sobre las señales del fin de los tiempos. Además, presenciamos un declive moral y espiritual en muchas partes del mundo. La fe cristiana enfrenta creciente oposición y ridículo en sociedades que alguna vez se consideraron bastiones del cristianismo. Esto nos recuerda la advertencia de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, sobre cómo serían los tiempos peligrosos de los últimos días. Sin embargo, es crucial abordar estos temas con sabiduría y discernimiento. No debemos caer en alarmismos ni fijar fechas, pues como Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 36, nadie sabe el día ni la hora. Nuestra tarea es estar vigilantes, firmes en la fe y listos para el regreso de nuestro Señor. Como creyentes, estos tiempos nos llaman a profundizar nuestra relación con Dios, a estudiar su palabra con diligencia y a hacer luz en un mundo que parece oscurecerse. Debemos recordar que, aunque los eventos actuales puedan ser desafiantes, nuestra esperanza está en Cristo, y su victoria final ya está asegurada. Esta realidad nos lleva a reflexionar sobre los cambios geopolíticos que estamos presenciando, los cuales parecen alinearse con las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. En las últimas décadas, hemos sido testigos de un movimiento sin precedentes hacia la globalización y la unificación mundial. Organizaciones como la Unión Europea han logrado algo que hace un siglo parecía imposible: unir naciones históricamente rivales bajo una bandera común, con una moneda compartida y políticas coordinadas. Este bloque de 27 países ha creado un modelo de cooperación internacional que trasciende las fronteras nacionales, recordándonos la visión del profeta Daniel sobre un reino dividido pero unido, como se describe en Daniel capítulo 2, versículos 41 al 43. Por otro lado, el Foro Económico Mundial, una organización que reúne a los líderes más influyentes del mundo en política, economía y tecnología, promueve activamente una agenda global unificada. Su iniciativa, Gran Reinicio, propone una reestructuración radical de los sistemas económicos y sociales a nivel mundial, buscando soluciones globales para problemas globales. Aunque estos esfuerzos pueden parecer benevolentes, nos recuerdan la advertencia de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, sobre cómo la paz y la seguridad aparentes pueden preceder a una destrucción repentina. Estos movimientos hacia la unificación global evocan el relato bíblico de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11. En aquella ocasión, la humanidad, unida por un lenguaje común, buscó centralizar el poder y alcanzar los cielos por sus propios medios. Dios intervino confundiendo sus lenguas y dispersándolos, porque reconoció el peligro de un poder humano unificado y desafiante. Hoy, con la tecnología moderna, las barreras lingüísticas y geográficas se están desvaneciendo rápidamente. La traducción automática en tiempo real, las comunicaciones instantáneas globales y los viajes internacionales accesibles han creado un mundo más interconectado que nunca.
Esta nueva lengua común de la era digital parece estar revirtiendo la dispersión de Babel, preparando el escenario para una unificación global sin precedentes. Las Escrituras nos advierten sobre un gobierno mundial que surgirá en los últimos tiempos, liderado por el Anticristo. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 8, se nos dice que se le dará autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Los movimientos actuales hacia la centralización del poder y la toma de decisiones global podrían estar allanando el camino para este sistema profetizado. Además, la creciente dependencia de soluciones globales para problemas como el cambio climático, las pandemias y las crisis económicas está creando una mentalidad que ve la unificación mundial como la única respuesta viable. Esta tendencia podría facilitar la aceptación de un líder carismático global que prometa resolver estos desafíos, cumpliendo así la profecía de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 11, sobre cómo muchos serán engañados por señales y prodigios mentirosos. Sin embargo, como creyentes, debemos recordar que Dios sigue en control de la historia. Aunque estos eventos puedan parecer alarmantes, no deben llevarnos al miedo, sino a una mayor vigilancia y compromiso con nuestra fe. En Lucas capítulo 21, versículo 28, Jesús nos anima diciendo que cuando estas cosas comiencen a suceder, debemos levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Es crucial que, como seguidores de Cristo, estemos informados sobre estos acontecimientos mundiales, pero siempre a la luz de la palabra de Dios. Debemos discernir los tiempos, como nos exhorta Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, pero sin caer en especulaciones infundadas o temor paralizante. Nuestra respuesta debe ser fortalecer nuestra fe, profundizar nuestro conocimiento de las Escrituras y vivir vidas que reflejen el amor y la verdad de Cristo. Mientras el mundo busca unidad en estructuras humanas, nosotros debemos buscar nuestra unidad en Cristo, siendo sal y luz en un mundo que necesita desesperadamente el mensaje del Evangelio. En este contexto de unificación global, es crucial examinar con atención las advertencias bíblicas sobre el surgimiento de una figura conocida como el Anticristo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 7, nos presenta a este personaje como alguien que tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta descripción sugiere un nivel de control y influencia global sin precedentes en la historia humana. El Anticristo no será simplemente un líder político poderoso, sino que también exigirá adoración, fusionando el poder secular con el religioso de una manera que desafía directamente la soberanía de Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, se nos advierte sobre este hombre de pecado que se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, llegando incluso a sentarse en el templo de Dios como si fuera Dios. Esta fusión de poder político y religioso representa un peligro significativo para la humanidad. A lo largo de la historia hemos visto cómo la concentración de poder en manos de líderes que se consideran divinos o infalibles ha llevado a atrocidades y sufrimiento a gran escala. Sin embargo, el escenario profetizado en la Biblia supera cualquier ejemplo histórico en su alcance y naturaleza global. En la actualidad podemos observar tendencias religiosas que parecen preparar el terreno para este tipo de unificación y adoración centralizada. El movimiento ecuménico, por ejemplo, busca unir a diferentes denominaciones cristianas bajo una sola bandera. Aunque la unidad entre creyentes es un objetivo noble, debemos estar atentos a cualquier compromiso de verdades bíblicas fundamentales en nombre de la unidad. Más allá del cristianismo, vemos un creciente interés en el sincretismo religioso, donde se mezclan elementos de diferentes creencias para crear una espiritualidad universal. Movimientos como la Nueva Era promueven la idea de que todas las religiones son caminos válidos hacia la misma verdad, diluyendo así las distinciones cruciales entre diferentes sistemas de creencias. El Parlamento de las Religiones del Mundo, un evento que se celebra periódicamente desde 1893, es otro ejemplo de estos esfuerzos por unificar las religiones, aunque promueve el diálogo interreligioso y la paz.
También puede ser visto como un paso hacia la creación de una plataforma religiosa global que podría ser explotada por un líder carismático con ambiciones mesiánicas. En el ámbito tecnológico, el desarrollo de la inteligencia artificial, IA, plantea nuevas preguntas sobre la adoración y la autoridad. Algunas personas ya están hablando de la IA como una entidad casi divina, capaz de resolver problemas que los humanos no pueden. Esta tecnoadoración podría allanar el camino para la aceptación de un líder que combine carisma humano con capacidades tecnológicas aparentemente sobrehumanas. Las redes sociales y las plataformas digitales también juegan un papel crucial en esta dinámica. Tienen el poder de amplificar mensajes, crear cultos de personalidad y moldear la opinión pública a una escala global. Un líder carismático que domine estas plataformas podría alcanzar e influenciar a miles de millones de personas en cuestión de segundos, cumpliendo así la profecía de Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, donde se dice que todos los habitantes de la tierra adorarán a la bestia. Como creyentes debemos estar alertas ante estas tendencias, pero sin caer en el pánico o la paranoia. Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 24, que surgirían falsos cristos y falsos profetas que realizarían grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Nuestra defensa contra este engaño es un conocimiento profundo de las Escrituras y una relación íntima con Dios. Es fundamental que mantengamos nuestra lealtad a Cristo por encima de cualquier líder humano o sistema religioso. Debemos ejercer discernimiento espiritual, probando todo espíritu como nos exhorta 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Al mismo tiempo estamos llamados a ser testigos fieles del verdadero evangelio, ofreciendo esperanza y verdad en un mundo cada vez más confundido y engañado. Recordemos que, aunque el anticristo tendrá un poder temporal, su derrota final está asegurada. Apocalipsis capítulo 19 nos da la seguridad de la victoria de Cristo sobre todas las fuerzas del mal. Nuestra esperanza está en Él, y es esta esperanza la que debemos proclamar con valentía en estos tiempos desafiantes. Esta esperanza en Cristo es fundamental mientras observamos otro aspecto crucial de las profecías de los últimos tiempos: la centralización del control económico. En los últimos años hemos sido testigos de una concentración sin precedentes en el sector bancario y financiero global. La crisis financiera de 2008 aceleró esta tendencia, con la caída de numerosos bancos pequeños y medianos, mientras los grandes conglomerados financieros se fortalecieron aún más. En los Estados Unidos, por ejemplo, los 5 bancos más grandes controlaban alrededor del 45% de los activos bancarios del país en 2022, un aumento significativo desde el 29% en 2006. Esta consolidación no se limita a un solo país. Es un fenómeno global que apunta hacia la posibilidad de un sistema financiero mundial unificado. Esta centralización económica nos recuerda la advertencia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, donde se profetiza que llegará un tiempo en el que nadie podrá comprar ni vender sin tener la marca de la bestia. Aunque no debemos apresurarnos a identificar sistemas actuales con esta profecía específica, es innegable que la infraestructura para un control económico global se está desarrollando rápidamente. Los avances tecnológicos juegan un papel crucial en esta evolución. Las monedas digitales emitidas por bancos centrales, CBDC por sus siglas en inglés, están en desarrollo en numerosos países. China, por ejemplo, ya ha implementado pruebas a gran escala de su yuan digital. Estas monedas digitales ofrecen a los gobiernos un nivel de control y supervisión sobre las transacciones financieras que era inimaginable hace solo una década. Además, los sistemas de vigilancia financiera se han vuelto cada vez más sofisticados. La tecnología blockchain, aunque a menudo asociada con las criptomonedas descentralizadas, también puede ser utilizada para crear un libro de contabilidad inmutable y transparente de todas las transacciones. Si se implementa a nivel global, podría permitir un seguimiento sin precedentes de la actividad económica de cada individuo.
Los sistemas de crédito social, ya en uso en algunos países, combinan datos financieros con otros aspectos del comportamiento ciudadano. Estos sistemas podrían, en teoría, ser utilizados para controlar el acceso de las personas a bienes y servicios basándose en su conformidad con ciertas normas o expectativas gubernamentales. Es importante notar que estas tecnologías no son inherentemente malvadas. Muchas de ellas prometen beneficios significativos como la reducción del fraude y una mayor eficiencia en los sistemas financieros. Sin embargo, en manos equivocadas, podrían convertirse en herramientas de opresión y control, alineándose peligrosamente con la descripción bíblica del sistema económico de los últimos tiempos. Como creyentes, nuestra respuesta a estas tendencias debe ser equilibrada. Por un lado, debemos estar informados y vigilantes, reconociendo los signos de los tiempos como nos instruye Mateo capítulo 16, versículo 3. Por otro lado, no debemos caer en el miedo o la paranoia. Nuestra confianza está en Dios, quien promete cuidar de sus hijos incluso en los tiempos más difíciles, como nos recuerda Mateo capítulo 6, versículos 30 y 1 al 33. En este escenario de creciente control económico es fundamental examinar otro aspecto preocupante: la manipulación del suministro de alimentos. Esta tendencia se manifiesta de diversas formas, pero una de las más notables es la concentración de la propiedad de tierras agrícolas en manos de unos pocos actores poderosos. Un ejemplo llamativo de esta tendencia es el caso de Bill Gates, cofundador de Microsoft, quien se ha convertido en el mayor propietario privado de tierras agrícolas en los Estados Unidos. Según informes recientes, Gates posee aproximadamente 242,000 acres de tierras agrícolas en 19 estados. Esta acumulación de tierras por parte de individuos y corporaciones no agrícolas plantea preguntas sobre el futuro de la producción de alimentos y quién tendrá el control sobre este recurso vital. El control del suministro de alimentos ha sido históricamente una herramienta poderosa para dominar poblaciones. En la antigua Roma, la frase pan y circo ilustraba cómo los gobernantes mantenían el control sobre las masas proporcionando alimentos y entretenimiento. En tiempos modernos, este control puede tomar formas más sutiles pero igualmente efectivas. La concentración del control sobre los alimentos en manos de unos pocos se alinea inquietantemente con las advertencias bíblicas sobre el anticristo, quien ejercerá un dominio sin precedentes sobre todos los aspectos de la vida humana. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, se describe una escena de escasez de alimentos donde el trigo y la cebada se vuelven preciosos, sugiriendo un control estricto sobre los recursos alimentarios. Esta centralización del control alimentario se refleja también en la disminución de las pequeñas granjas familiares y el aumento de las grandes corporaciones agrícolas. Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el número de granjas en el país ha disminuido de 6 millones en 1935 a poco más de 2 millones en 2020, mientras que el tamaño promedio de las granjas ha aumentado significativamente. Las grandes corporaciones agrícolas, con su enorme poder económico y político, tienen la capacidad de influir en las políticas alimentarias, controlar los precios y determinar qué alimentos se producen y cómo. Esta concentración de poder podría facilitar la implementación de un sistema de control alimentario global, como el que podría ser utilizado por un gobierno mundial en los últimos tiempos. Además, la tecnología está jugando un papel crucial en esta transformación. La agricultura de precisión, que utiliza drones, sensores y análisis de datos para optimizar la producción, está cambiando radicalmente la forma en que se cultivan los alimentos. Aunque estas tecnologías prometen aumentar la eficiencia y la sostenibilidad, también concentran el conocimiento y el control en manos de quienes pueden permitirse estas herramientas avanzadas. La modificación genética de cultivos es otro aspecto controvertido. Mientras que sus defensores argumentan que puede aumentar la producción y la resistencia a plagas, los críticos advierten sobre los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente, así como sobre la dependencia de los agricultores de las empresas que controlan estas semillas patentadas. Como creyentes,
Debemos estar atentos a estas tendencias y considerar sus implicaciones a la luz de las enseñanzas bíblicas. Proverbios capítulo 22, versículo 16 nos advierte: quien oprime al pobre para enriquecerse, y quien da al rico con certeza caerá en la pobreza. Este versículo nos recuerda la importancia de la justicia económica y la responsabilidad en el uso de los recursos. Sin embargo, nuestra respuesta no debe ser de miedo o desesperación. En lugar de eso, debemos confiar en la provisión de Dios, como nos recuerda Mateo capítulo 6, versículo 26, y trabajar activamente para promover sistemas alimentarios justos y sostenibles en nuestras comunidades. Frente a estos desafíos en el sistema alimentario, también observamos una tendencia global hacia una sociedad sin efectivo, lo cual plantea nuevas preocupaciones sobre el control centralizado y la privacidad financiera. Esta transición hacia métodos de pago digitales se ha acelerado significativamente en los últimos años, impulsada por avances tecnológicos y, más recientemente, por la pandemia de COVID-19. Países como Suecia están a la vanguardia de esta tendencia, con solo el 9% de todas las transacciones realizadas en efectivo en 2020. En China, los pagos móviles a través de aplicaciones como WeChat Pay y Alipay son omnipresentes, facilitando más de 260 billones de dólares en transacciones en 2020. Incluso en economías tradicionalmente dependientes del efectivo, como India, los pagos digitales están ganando terreno rápidamente. Esta transición hacia una sociedad sin efectivo ofrece varias ventajas, como la reducción de la evasión fiscal, la disminución de los costos de manejo de efectivo y la conveniencia para los consumidores. Sin embargo, también plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y el control gubernamental, alineándose inquietantemente con las advertencias bíblicas sobre los últimos tiempos. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, se nos advierte sobre un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Aunque debemos ser cautelosos al interpretar las profecías bíblicas en términos de tecnologías específicas, es innegable que un sistema financiero totalmente digital podría facilitar la implementación de tal control. Las monedas digitales de bancos centrales, CBDC, representan el siguiente paso en esta evolución. A diferencia de las criptomonedas descentralizadas como Bitcoin, las CBDC son emitidas y controladas por los bancos centrales de los países. China ha sido pionera en este campo con su yuan digital, y muchos otros países están en diversas etapas de investigación y desarrollo de sus propias CBDC. Estas monedas digitales ofrecen a los gobiernos un nivel sin precedentes de visibilidad y control sobre las transacciones financieras de los ciudadanos. En teoría, un gobierno podría programar el dinero para que solo se pueda gastar en ciertos artículos, en ciertas tiendas o incluso en ciertos momentos. Esto podría usarse para implementar políticas económicas de manera instantánea y generalizada, pero también podría ser una herramienta poderosa de control social. Además, la integración de los sistemas de pago con la tecnología de reconocimiento facial y biométrico está avanzando rápidamente. En algunos lugares de China ya es posible pagar simplemente sonriendo a una cámara. Aunque conveniente, esta tecnología plantea preguntas inquietantes sobre la privacidad y el potencial de vigilancia gubernamental. Es crucial reconocer que estas tecnologías no son inherentemente malas. Ofrecen beneficios reales en términos de eficiencia y conveniencia. Sin embargo, en manos equivocadas, podrían convertirse en herramientas de opresión sin precedentes, permitiendo un control total sobre quién puede participar en la economía y en qué términos. Como creyentes, debemos estar informados sobre estas tendencias y considerar cuidadosamente sus implicaciones. Romanos capítulo 13 nos enseña a respetar a las autoridades, pero Hechos capítulo 5 versículo 29 nos recuerda que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres cuando hay un conflicto. No estamos llamados a vivir con miedo, sino con sabiduría y discernimiento. Debemos confiar en la providencia de Dios, sabiendo que Él cuidará de nosotros incluso en los tiempos más difíciles. Al mismo tiempo, debemos ser prudentes en nuestras decisiones financieras y tecnológicas, siempre buscando honrar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas.
Este llamado a la prudencia y discernimiento es particularmente relevante cuando consideramos el papel de Satanás en el control global que se está gestando. Las Escrituras nos revelan que Satanás, descrito como el Dios de este siglo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, ejerce una influencia significativa sobre los sistemas mundiales. Esta influencia no es absoluta, pero es lo suficientemente poderosa como para moldear eventos y estructuras a escala global. La estrategia de Satanás para lograr el dominio mundial se manifestará a través del Anticristo, una figura que la Biblia describe como dotada de gran autoridad y poder. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, se nos dice que el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Este versículo sugiere una transferencia deliberada de poder de Satanás al Anticristo, con el objetivo de establecer un gobierno global que se oponga directamente a los propósitos de Dios. Para entender la naturaleza de este poder es ilustrativo recordar la tentación de Cristo en el desierto, narrada en Mateo capítulo 4 versículos 8 y 9. Allí Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, ofreciéndoselos a cambio de adoración. Este pasaje revela dos aspectos cruciales. Primero, que Satanás tiene cierta autoridad sobre los reinos del mundo, y segundo, que su objetivo final es ser adorado. El Anticristo, como instrumento de Satanás, buscará cumplir este deseo de adoración global. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 nos advierte que la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Esta adoración no será necesariamente religiosa en el sentido tradicional. Podría manifestarse como una lealtad fanática a un líder carismático o a un sistema ideológico que prometa soluciones a los problemas del mundo. En la era actual, vemos precursores de este tipo de devoción en el culto a la personalidad que rodea a ciertos líderes políticos y figuras públicas. Las redes sociales y los medios de comunicación modernos amplifican estos fenómenos, creando narrativas globales que pueden influir en millones de personas simultáneamente. El Anticristo, con el poder de Satanás detrás de él, llevará esta influencia a un nivel sin precedentes. La tecnología jugará un papel crucial en este escenario. Los avances en inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, y tecnologías de vigilancia podrían ser utilizados para crear experiencias milagrosas o sobrenaturales que engañen a las masas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, nos advierte que la venida del Anticristo será, conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Además, el control sobre los recursos vitales como alimentos, agua y energía, combinado con un sistema financiero global digitalizado, proporcionará las herramientas necesarias para implementar un sistema de control total. La marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, podría ser una manifestación de este control, posiblemente en forma de una tecnología de identificación avanzada que sea necesaria para participar en la economía. Es importante destacar que este sistema global, aunque poderoso, será temporal. La Biblia asegura la derrota final de Satanás y el Anticristo. Apocalipsis capítulo 19 describe el retorno de Cristo y la destrucción del Anticristo, mientras que Apocalipsis capítulo 20 narra el juicio final de Satanás. Como creyentes, nuestra respuesta a estas realidades debe ser multifacética. Primero debemos estar alertas y bien informados, como nos exhorta Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Segundo, debemos fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, nos instruye a ponernos toda la armadura de Dios para resistir las artimañas del diablo. Esto incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Tercero, debemos ser testigos fieles del evangelio en un mundo cada vez más engañado. Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 nos comisiona a ser discípulos de todas las naciones, una tarea que adquiere una urgencia especial en estos tiempos. Finalmente,
Debemos mantener nuestra esperanza firme en Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, nos recuerda que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aunque los tiempos sean desafiantes, nuestra victoria en Cristo está asegurada. Esta victoria en Cristo nos lleva a reflexionar sobre los signos proféticos que hemos examinado y su relevancia para nuestros días. Hemos visto cómo la centralización del poder, el control económico y religioso y la inminente aparición del anticristo se están manifestando en nuestro mundo actual. La convergencia de estos eventos no es coincidencia. Isaías capítulo 46, versículo 10, nos recuerda que Dios anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Los acontecimientos que presenciamos hoy fueron profetizados hace milenios, lo que fortalece nuestra fe en la veracidad de las Escrituras y en la soberanía de Dios sobre la historia. La centralización del poder se evidencia en la formación de bloques políticos y económicos supranacionales, como la Unión Europea o el Foro Económico Mundial. Estas estructuras, aunque no son inherentemente malignas, están creando el marco para un posible gobierno global futuro. El control económico se manifiesta en la digitalización del dinero y la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. La manipulación de los suministros de alimentos y la tendencia hacia una sociedad sin efectivo son pasos hacia un sistema donde nadie pueda comprar ni vender sin adherirse a ciertas condiciones, como se describe en Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. En el ámbito religioso, vemos movimientos hacia una espiritualidad global unificada que podría allanar el camino para la adoración del anticristo. La influencia de Satanás en estos sistemas mundiales es evidente, preparando el escenario para su última gran ofensiva contra el pueblo de Dios. Frente a estas realidades, estamos llamados a estar espiritualmente vigilantes. Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Esta vigilancia implica un conocimiento profundo de las Escrituras y un discernimiento agudo de los tiempos en que vivimos. Debemos ser como los hijos de Isacar, descritos en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Sin embargo, nuestra vigilancia no debe llevarnos al miedo o la paranoia. Recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra esperanza no está en evitar las tribulaciones, sino en confiar en aquel que las ha vencido. Esta esperanza se basa en la certeza de que Dios está en control. Daniel capítulo 2, versículo 21, nos recuerda que Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Aunque los poderes de este mundo parezcan invencibles, son temporales y limitados. Cristo, el Rey de Reyes, establecerá su reino eterno, como se promete en Daniel capítulo 7, versículo 27. Como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de compartir esta esperanza con un mundo que cada vez más se sume en la desesperación. Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es crucial que nos mantengamos firmes en la verdad bíblica, resistiendo las corrientes culturales que buscan diluir o distorsionar el mensaje del Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, advierte sobre un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Debemos ser fieles a la palabra de Dios, incluso cuando no sea popular o cómodo hacerlo. Al concluir, los invito a reflexionar seriamente sobre estos signos proféticos y su significado para nuestras vidas. ¿Estamos viviendo de una manera que honra a Dios y da testimonio de su verdad? ¿Estamos preparados para enfrentar los desafíos que se avecinan? Les animo a profundizar en el estudio de las profecías bíblicas y a compartir estas verdades con otros. Si este mensaje les ha sido útil, consideren suscribirse a nuestro canal para más contenido que explora la relación entre las profecías bíblicas y los eventos actuales.
Den me gusta a este video y compártanlo con amigos y familiares que puedan beneficiarse de esta información. Recuerden, no estamos llamados a temer, sino a confiar.